Buenas tardes, mi nombre es Daniela Michelle Torres Durán, estudiante de Contaduría y pertenezco al curso de Macroeconomía. Hoy les voy a leer una serie de preguntas sobre un anexo sobre el COVID. Primera pregunta. ¿Por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afectan el déficit fiscal del país? Mi pregunta de mi autoridad coloqué. La razón en la primera instancia resulta lógica y ajustada a la dinámica del mercado, ya que al caer los precios en diferencia, el país percibe menos ingresos. Entonces, si previamente existe un déficit fiscal, este aumentará su dimensión. Desde el sector minero energético del país recibe ingresos por los siguientes motivos: el pago de dividendos de una empresa petrolera nacional, el pago de regalías y por ingresos tributarios, entre otras cosas. Segunda pregunta. Acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado una deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar una deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre a 1 a 3 años por 10 billones de pesos. Explique determinado qué herramientas de política monetaria se emplearon y cuál es el fin de la medida tomada. La herramienta de política monetaria que se empleó fue el incremento en la masa monetaria, lo que se conoce como política monetaria más expansiva, teniendo en cuenta la afectación que había provocado la pandemia en la economía del país. Se implementó esta medida en estas operaciones de mercado abierto. Se busca controlar las tasas de interés a corto plazo y esta a su vez influirá en las tasas a largo plazo y en general toda la actividad económica. La finalidad de esta medida es proveer la liquidez del mercado financiero y la reducción de los costos de financiación del Estado que habían encarecido al inicio de la pandemia. Luego de la intervención del Banco Central, la tasa de interés ha venido retomando su nivel. Pregunta número 3. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con préstamo directo a este organismo? A pesar que en el pasado y en la actualidad los gobiernos de turno han querido intervenir en el funcionamiento del Banco Central. Esto se ha materializado por lo que nuestra normatividad ha puesto a salvo la autonomía de la identidad y la aplicación de sus diferentes líneas de acción. Como mantener la política monetaria actuando en la búsqueda solidaria, su participación en los altibajos inflacionarios favoreciendo la menor afectación, pronunciando por una baja y estable inflación, trazando metas y porcentajes inflacionarios con atención realidad del país y de acuerdo a sus proyecciones. En términos generales, esto quiere decir que sus medidas se orientan a actuar en favor de la estabilidad y el desempeño económico del país, disminuyendo los costos financieros gubernamentales. La identidad no se financia por el gobierno, también lo hace en el sector empresarial, como en esta emergencia, abriendo el mercado del capital como complemento de financiación de las empresas que requieran gritos de inyección de recursos. Por razones como esta se destaca la independencia del Banco Central. Explique en qué consiste la regla fiscal. La regla fiscal conduce a la política fiscal, se maneja de forma contracíclica, de manera que por cada punto de aumento de la brecha del producto, el balance primario mejora en un 0,3% del PIB. La regla corregirá el manejo procíclico que históricamente se le ha dado a las finanzas de nuestro país. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública
en largo y corto plazo. Los efectos económicos a largo plazo pueden manifestar en una restricción financiera permanente, la ralentización del crecimiento económico, falta de recursos financieros para impulsar el crecimiento. Esta situación nos presenta un escenario bastante pesimista ante la posibilidad de las transferencias del gobierno puedan volver a paralizarse o realizarse ante la prolongación del confinamiento. A corto plazo, los programas anunciados sobrepasarían el déficit propuesto por la regla fiscal y no dejarían espacio para el aumento de los programas propuestos. Hacer frente a los efectos de la crisis actual requiere un aumento adicional en el gasto público de cerca de 865.000 millones de pesos mensuales. Esto equivale al 0,09% del PIB anual por cada mes que dure el confinamiento en su mes actual. Y por ende sabemos que ya llevábamos desde marzo, estábamos en cuarentena hasta el 1 de septiembre. Aún así tenemos muchas restricciones, pero ahí vamos avanzando poco a poco. Lo que quiere decir que esta pandemia ha causado un poco de lentitud en el país. Muchas gracias. Feliz noche.